Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Hola, nos encontramos en el espacio de Trotamundos del Evangelio, hoy con un personaje que quizás todos ustedes han tenido que ver con él, de alguna forma, porque han leído algunos de sus folletos o sus libros. Se trata del padre Gustavo García Salesiano, un sacerdote octogenario, pero que ha tenido una experiencia de servicio a la juventud, a la iglesia y a todo el que se atraviese, especialmente a los pobres y los jóvenes. Entonces paro de hablar y les saludo, padre. Bienvenido a este programa Trotamundos del Evangelio. Muchas gracias. Bueno, padre, comencemos compartiendo algo sobre su historia. ¿De dónde es usted? Yo soy de un pueblecito muy hermoso de Santander, se llama Betulia, frente a Bucaramanga, y al otro lado del río Suárez, pueblecito de una paz inmensa, donde pasan años y años sin un homicidio, sin un crimen. Decía el señor obispo de Barranca, al cual pertenece ese pueblo, decía: este pueblo de Betulia es como el santuario de mi diócesis, todo paz, todo recogimiento, todo piedad. Allí pasa su niñez y su juventud. Sí. ¿Cuándo empieza usted a estudiar y por qué? Yo estudié hasta los 17 años sin poder estudiar porque no había colegio en esos alrededores y no había carreteras, no había. Y empiezo a los 17 años cuando me encuentro con los padres salesianos que acababan de fundar un colegio en Zapatoca, que es la ciudad cercana a Betulia. Y allí me vengo a encontrar con unos sacerdotes dedicados totalmente a la educación con el sistema de San Juan Bosco. Bondad, alegría, simpatía, un gran esfuerzo por estudiar. Y allí descubrí mi vocación, ser salesiano, seguidor de San Juan Bosco. Tengo entendido que 2 libros le impactaron mucho, con los cuales usted fue creciendo en la lectura. Sí, primer libro, pues a los 15 años yo me había parado por la lectura de novelas. Mi padre me decía que no convenía, pero un día yo siempre leía por ahí a escondidas, hasta que un día él me encuentra leyendo una novela y dice: no, le voy a recomendar un libro que le hace mucho bien, y me dio La Imitación de Cristo. Me dijo, esto me lo regaló un tío sacerdote, una edición muy bonita, de bolsillo. Yo empecé a leer La Imitación de Cristo y me di cuenta de que este libro hace un bien a las almas increíble, lo que uno no ha imaginado. La Imitación de Cristo le conmedia a uno hasta el fondo del corazón. Desde que leí ese libro, mi escala de valores cambió totalmente. Ya lo principal no era tener bienes materiales o tener fama, sino tener contento a Dios y hacer el mayor bien a los demás. Desde entonces adquirí un enorme aprecio por la Imitación de Cristo, la he propagado toda la vida. Y después, en el colegio, en retiros espirituales, un santo salesiano polaco se me acercó y me dijo: ¿qué va a leer en este tiempo? Estos días dije: no sé, no tengo. Me dio el libro de La preparación para la muerte de San Alfonso. Aquel libro me impactó de tal manera que al segundo día de los retiros espirituales le dije al padre rector: padre, yo necesito hacer algo especial por salvar mi alma, porque veo que esto es de vida o muerte. Me dijo: pues váyase salesiano. Y pero, ¿y si no sirve? Dijo: allá en el seminario le dicen. Y con esos 2 libros fue el gran empujón que Dios me dio para venirme religioso.
Damos gracias a Dios por eso, porque de todas maneras, siempre en la niñez y en la juventud aparecen los hechos de impacto o las personas que orientan. Así es. ¿Cuánto lleva de sacerdote, padre? La semana entrante cumplo 55 años de sacerdocio. Ya llevo 65 años de salesiano y estos 55 años han sido para mí el regalo más grande que yo pudiera imaginar. Me he sentido plenamente contento con todas las dificultades que pueda tener una vida sacerdotal, pero le doy gracias al Señor porque me tocó vivir en una época de una gran vitalidad de la Iglesia Católica, con unos sumos pontífices. Empezamos con Pío XII, seguimos Juan XXIII, pues Pablo VI, Juan Pablo II, fue Benedicto XVI y ahora Papa Francisco. Un momento verdaderamente precioso de la Iglesia Católica, donde se ve por todas partes la actividad del Espíritu Santo. Y usted ha sido una de las personas que ha secundado la acción del Espíritu, porque ser escritor o poder dedicarse a leer y a escribir es una gracia que no todo el mundo tiene. ¿Cuándo empieza eso? Yo empecé a escribir desde recién ordenado sacerdote. Sentía un gran deseo de hacer bien por medio de la lectura. Leí en San Juan Bosco que él decía: a mí me mandó Dios a dos obras en el mundo. Primero, educar la juventud pobre, y segunda, difundir la buena lectura. Eso decía San Juan Bosco. Después, al leer la vida de San Francisco de Sales, me entusiasmé muchísimo por este santo tan simpático y vi que San Francisco de Sales, cualquier ahorro que tuviera, lo gastaba en propagar buena lectura. Él fue uno de los primeros autores de un bestseller. Su libro Filotea fue un éxito total en Europa en el año 1600. Y me propuse: voy a invitar a Juan Bosco y a Francisco de Sales en propagar la buena lectura. Y he visto la mano de Dios en esto de una manera que nunca jamás yo había podido imaginar, que la mano de Dios viniera tan supremamente abundante y generosa en favor de la lectura. De aquí viene un seudónimo que quizás ustedes, ahora que lo ven y lo escuchan, lo van a descubrir. Salesman. ¿Qué significado tiene este seudónimo? Como era tan emocionado y tan entusiasta por San Francisco de Sales, me propuse poner, en vez de mi nombre y apellido, poner Eliezer, porque ese es nombre de bautismo. Yo soy Gustavo Eliezer. Pero el Salesman en honor de San Francisco de Sales. Verdaderamente, San Francisco de Sales es un santo que cuando uno lee la biografía de él, dice uno: pero qué maravilla de santos ha dado Dios a la Iglesia Católica. Desde 1974, cuando llegué a trabajar a Bogotá, estaba en otros pueblos, trabajando por allá en las obras salesianas. Desde 1974 me propuse dar a las obras un seudónimo: Salesman, seguidor de San Francisco de Sales. Y es hoy día el modo como todo el mundo me conoce, y este santo desde el cielo me da unas ayudas que yo no creí que nunca jamás las iba a recibir tan generosas. Este es un homenaje entonces a San Francisco de Sales, de donde don Bosco también tomó el nombre de Salesianos. Sales. Hacemos una pausa y continuamos. Bien, entonces, después de esta sorpresa que ustedes ya van descubriendo, detrás de estos libritos que ustedes encuentran en las librerías, en las parroquias de Salesman, es este sencillo sacerdote que Dios ha tomado como instrumento para difundir aspectos de la vida de la Iglesia, de la palabra de Dios, de la vida de los santos.
Esto significa que sus libros van siendo conocidos en muchas partes del mundo. Hablábamos de venida para el canal, que ha habido ediciones de 900.000 volúmenes. Cuénteme algo sobre esto, padre. Sí, las estadísticas dicen que de cada 100.000 títulos que se publican en el mundo, solamente uno llega a 1.000.000 de ejemplares. Nosotros hemos tenido el gusto de que ya 3 de nuestros libros pasaron del 1.000.000. Está la novena al Niño Jesús, 3,5 millones. El Catecismo, también 3 millones. El Manual del Católico. Estamos también con los 9 domingos del Niño Jesús. Y los demás libros, tenemos por ejemplo un libro de relaciones humanas con el cual empezamos, se llama Secretos para triunfar en la vida. Nuestros libros son síntesis de otras grandes obras. Por ejemplo, El Secreto para triunfar en la vida, que ya lleva 950.000 ejemplares, ese se difundió por toda América y lo editan muchas editoriales ya. Este es una síntesis de 3 grandes libros de relaciones humanas, de motivación, porque la gente necesita mucha motivación. Después sacamos el de la depresión. Varias personas me han dicho, bendito Dios, por este libro evité suicidarme. El de las preocupaciones, que ya tiene más de 600.000 ejemplares. Tenemos también libros hermosos y provechosos como las biografías. Tenemos la gran biografía de San Juan Bosco, San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, todo gráfico, porque San Juan Bosco decía, el libro para el pueblo tiene que tener 3 cualidades. Primero, que sea un libro fácil de entender. El pueblo no entiende palabras difíciles. Yo le cuento a la gente el caso de una catequista que le decía a los niños, Jesús salió del sepulcro sin romper la losa del sepulcro. Y le preguntó a un niño, ¿qué fue lo que yo dije? Dijo que Jesús salió del sepulcro y no rompió ni un plato. Porque eso es lo que el niño entiende por losa, el plato. ¿Cuántas cosas a veces decimos nosotros que ellos no entienden? Una persona medianamente ilustrada usa más de 1.000 palabras. Una persona del pueblo usa unas 400 palabras. O sea, hay 600 palabras que el pueblo no usa, no emplea. Por eso hay que emplear palabras muy sencillas. Lo segundo que pide el pueblo, decía San Juan Bosco, es que el libro sea con muchos ejemplos. El pueblo es sumamente adicto a los ejemplos. La pura doctrina abstracta no la capta. Y luego que el precio sea supremamente barato. Resulta que nosotros en el apostolado bíblico, donde difundimos nuestro libro, en el 20 de julio en Bogotá, nosotros tenemos libros que afuera son a 35.000 pesos, nosotros los vendemos a 9.000 pesos. Tenemos imprenta, muy práctica, muy fácil de imprimir, todo a color, todo con gráfico, de manera que el pueblo consigue el libro fácil, bonito, práctico y que verdaderamente le llegue al alma. Eso sí que es importante porque hoy la transmisión del mensaje requiere que sea masivo y que sea precisamente en términos bien apropiados. ¿Dónde y cómo escribe usted? Pues allí el método es muy sencillo. De los métodos, cuando nosotros tenemos un edificio allá en el 20 de julio, en el Santuario del Niño Jesús, y allá en un 4º piso, allá en una piecita muy retirada y fácil, allí pasamos las horas escribiendo, más que todo sacando de otras obras, porque yo me di cuenta que el Señor me dio la cualidad de poder resumir grandes obras en pequeños tomos. Y hacemos llegar a la gente obras difíciles en síntesis fácil. Por ejemplo, el Catecismo Católico, los libros de grandes biografías. Hoy, día de Santa Teresa
de Ávila, del Niño Jesús. Nosotros hemos publicado de Teresa de Ávila la autobiografía de ella, pero con palabras fáciles. Tenemos ciertas biografías que han gustado muchísimo, como la de San Juan Bosco, todo en gráfico. Muchos de ustedes han visto ya la película de San Juan Bosco. Nosotros hemos sacado esa biografía muy facilita. Eso sí que es importante porque hoy, cuando la gente no lee, necesita ver algo. Y entonces, si el libro es atractivo o la película es agradable, pues se alimenta el espíritu. Y luego el pueblo tiene que dosificar su presupuesto con mucho cuidado, porque el dinero del pueblo es muy poquito. Si un libro lo presentamos nosotros en 35,000 o 40,000 pesos, el pueblo pobre no lo puede leer. Eso le desequilibra su presupuesto semanal. Entonces nosotros, como tenemos nuestras imprentas y como no cobramos absolutamente por ningún servicio, podemos dar los libros a un precio baratísimo. Cuando lleguen los extranjeros allí a nuestra librería el 20 de julio, dicen, a ver, deme un libro de cada uno. Después de que le pasan la cuenta en dólares, oh no, yo no creí que esto era tan barato, deme 3 o 4 de cada uno, porque se dan cuenta de que es un precio bajo. Digo, nosotros sobre todo nos hemos dedicado a difundir la Santa Biblia al menor precio posible. El fruto de ciertos libros que llevan muchas ediciones lo dedicamos a los pobres, pero la Santa Biblia procuramos no ponerle intermediarios comerciales. Como llegue de la editorial que le edita, con todo su descuento, así lo hacemos llegar al pueblo, para que el pueblo fácilmente la pueda adquirir. Eso sí que es importante, Padre, y verdad, damos gracias a Dios por ese ejercicio, en últimas es de la caridad pastoral, porque muchos hemos recibido gratis, debemos también dar gratis, o dar de gracia. Sí. Y así, entonces, vamos buscando ser más asertivos en esta nueva evangelización. Hacemos una pausa y volvemos. Da un gusto estar compartiendo con usted su experiencia porque se aprende de verdad. Padre Gustavo, los libros han sido su modo de vida y de evangelizar. Además, su servicio pastoral en el santuario del 20 de julio. Pasa horas confesando, atendiendo a personas, muchas horas leyendo o escribiendo. Más o menos ahí se va moviendo su vida. Ha tenido episodios también de trabajar en educación, que es lo propio de los salesianos. Sus amigos, su comunidad, ¿cómo es? Yo estuve 25 años en los colegios enseñando, me gustaba mucho esta obra. Y hace 40 años llegué al 20 de julio. Allí me encuentro con un santuario. Los santuarios son templo donde Dios obra una serie de maravillas que uno nunca había pensado escuchar ni ver. En esos 40 años yo he visto y he escuchado en el santuario del Niño Jesús lo que jamás pensé escuchar ni ver. Es algo, allí no hay ningún sacerdote especial, nadie que pone manos y cura, nadie, sino todos común y corriente, sacerdotes sencillos. Pero la gracia de Dios obra de una manera tal que uno dice, verdaderamente esto, aquí está el dedo de Dios. La comunidad, bendito Dios, que la comunidad apoya mucho. San Juan Bosco decía que el secreto del éxito es tener la buena voluntad de los superiores, la buena voluntad de los compañeros y la buena voluntad de los destinatarios. Los superiores de la comunidad, maravillosos toda la vida, con una buena voluntad que uno no puede desear más. Los compañeros somos 18 sacerdotes en el santuario y 6 enfermos, pero el resto todos trabajando allí, todos tan amables, tan hermanos. Y el pueblo, es que
en un santuario uno está tratando con un pueblo supremamente necesitado. Cuando van a un santuario es porque tiene una necesidad gravísima, unos deseos inmensos de dar gracias. Por eso predicar, confesar, celebrar en un santuario es una bella emoción. Y luego allí todos los salesianos se prestan para poder ayudar a todos los pobres. Nuestro oficio es ese. Allí todas las limonas que nos llegan van a los pobres. 220 casitas hemos regalado últimamente con las limonas de los pobres. Repartimos cada semana 900 mercados a las familias más necesitadas. Ayudamos a 80 parroquias, las más pobres de Bogotá. Ayudamos a leprocomios, a misiones. Damos becas de estudio para muchachos. Y continuamente allí está llegando gente a pedir ayuda. Todo lo que nos llegue lo tratamos de pagar. Con el apostolado bíblico, que ha sido un verdadero regalo de Dios para el pueblo, el apostolado bíblico se propone, si algún centavo consigue, es todo para los pobres. Pero el resto, tratar de no ir a hacer negocio, no ir a acumular dinero, nos vamos con lo que hemos hecho en favor de los demás y de Dios y no más. Muéstrenos qué trae aquí, qué tiene en su mano. Bueno, nosotros tenemos una revista que sacamos, Mensajero del Niño Jesús, ya van 30. Es una revista con la historia de estos 40 años y con la lista de todos los libros que nosotros hemos editado. Tenemos unos 240 publicaciones en estos 40 años. Alguna persona que desea saber, yo quisiera conocer qué han editado en el apostolado bíblico en el 21, aquí lo encuentro. Tenemos una serie de folletos, por ejemplo, el del perdón, acaba de salir, es el último que ha salido. Son folletos sumamente baratos. Por ejemplo, este folleto contiene 130 páginas por 3.000 pesos. Y si lleva más de 2, vale 2.000. Y aquí que es un folleto de actualidad. La gente necesita mucho saber perdonar, porque perdonar es difícil, es un arte, hay que aprenderlo. Ha gustado mucho. Sacamos otro acerca de la paciencia y el buen genio, que en Colombia lo necesita también muchísimo la gente. Uno acerca del estrés. Bueno, hemos también sacado una serie de devocionarios, biografías, por ejemplo, hoy Santa Teresa. Cuando uno consigue la autobiografía de Santa Teresa por 9.000 pesos, eso solamente allí, porque en otras partes vale de 30.000 para arriba. Aquí vale. La especialidad de que es a todo color. Estos libros son plastificados y a todo color, porque a la gente le gusta así. Tenemos una serie de devocionales, como por ejemplo, en mi pequeño devocionario, el devocionario grande que al pueblo le gusta mucho, ¿no? Cuando sacamos un nuevo título, lo mandamos a todas las parroquias de Colombia, a todos los señores obispos, a las comunidades, de manera que sea conocido. Os que den corazón que siente. Basta que llame, dan una llamada por fax. A ver, cuénteme, tanto libro de este, ¿cuánto vale? Tanto. ¿En qué entidad pongo el giro? Tal. Le llega hoy el giro al apostolado bíblico a las 2 de la tarde, esta tarde se va el envío, mañana a las 8 de la mañana está en su casa. Es decir, el giro no le cobra nada, el giro lo paga el que lo recibe, no el que lo manda. Pero se le presta la facilidad, por eso los párrocos de todo el país han respondido, porque les queda fácil y a un precio popular. Padre, aquí sí nos toca cortar porque el tiempo es rápido. Pero sin antes decirle a Dios gracias por este encuentro, gracias porque le dio la vocación salesiana, gracias porque le dio el gusto por la lectura, sobre todo con el primer libro que usted leyó en profundidad, La Imitación de Cristo, y gracias por haber tomado ese seudónimo y haber difundido la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con ella a través de sus libros. Dios le bendiga y le dé la salud y el tiempo para seguir escribiendo. Muchas gracias. Amén. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por esta oportunidad maravillosa.